Buenas tardes a todos. Bienvenidos a Itxasamesten, la Asociación Vasca de Capitanes, Patrones y Navegantes. Hoy tenemos con nosotros a María Intxaustegui, una mujer muy joven, pero con un currículum marino envidiable para todos nosotros que somos apasionados del mar. Ella es historiadora, licenciada por la Universidad del País Vasco, trabaja en el Departamento de Historia Medieval y Moderna y de América del campus de Donosti y también trabaja como arqueóloga submarina para la asociación INSU. Hoy queremos que nos hable de su experiencia como guía en el barco Europa, que realiza investigaciones científicas en la Antártida. Y también recorridos turísticos desde el puerto de Ushuaia hacia la zona antártica. Muy bien, pues sois todos míos durante aproximadamente una hora y vamos a hacer un viaje a una zona que para mí es ya como el mar de casa, pero para otros os va a sonar como una gran aventura. En realidad son simplemente un par de millas cuesta abajo, como yo digo. La Antártida a vela. Esto puede parecer un riesgo innecesario, esto puede parecer algo hecho para unos pocos, algo inaccesible, nada más lejos de la realidad. Hay gente que lo que hacemos es intentar trasladar a cualquier persona que esté interesada, aunque no tenga ningún conocimiento de vela, simplemente pasión por conocer el continente helado, esa oportunidad de poder ir a unos lugares que de otra manera, si no se es científico o se es millonario, o se es un apasionado de la vela con mucha experiencia en navegaciones de altura, pues nunca podrías ir a esos sitios. Nosotros somos el Barco Europa y todos los veranos australes nos dedicamos a ir a la Antártida. ¿Qué es el Barco Europa? Bueno, pues es mi oficina, que a ver si puedo pasar la diapositiva, que no me deja. Ahora. Esta es mi oficina, es bonita, es laboriosa, es compleja, es caprichosa, es como, bueno, pues como una señora de 114 años. El Europa fue votado en Hamburgo hace ya mucho tiempo y en principio servía como barco faro en los mares del norte, pero unos 20 años después de su botadura se decidió quitarlo y se comenzó a arbolar para constituirlo como un tall ship. ¿Qué es un tall ship? Aquí no se conocen mucho los conceptos de lo que son los barcos de palos altos, ¿no? De ahí que se llamen tall ships. Son unos barcos en los cuales se maneja el velamen y todo lo que es la motonería, el aparejo, la manera de navegar de una manera tradicional. Tienen muchos tipos de velas, tienen cangrejas, tienen foques, tienen tormentines, tienen juanetes sobre juanetes, cosas que quizás para algunos suenan a digamos, palabras y novelas de Patrick O'Brian o Master and Commander, y para mí es el vocabulario del día a día. De hecho, para mí el vocabulario es en inglés y en holandés. En castellano a veces me pierdo un poquito, pero al final es lo que tiene trabajar en un barco de pabellón holandés como es el Barco Europa. Un tall ship es un barco en el cual está pensado exclusivamente para formar y para apasionar a navegantes. En España, por ejemplo, tenemos el Juan Sebastián Elcano, que aunque es exclusivamente de, digamos, ámbito militar, funciona para formar a aquellos que entran en la Marina como jóvenes cadetes y así puedan desarrollar esa pasión por la vela de una manera tradicional. En España hay otros poquitos más pequeños, en Bilbao tenemos el Atila y hay, bueno, pues otros también por Cataluña, por el Mediterráneo, pero en los países del norte de España y de Europa, sobre todo, los tall ships son lugares donde los jóvenes, de manera gratuita, de entre 16 a 20 y poquitos años, se embarcan y aquí pueden vivir aventuras, pueden desarrollar esa pasión por el mar que quizás les lleve a desarrollar una carrera náutica. ¿Cómo el Barco Europa quería hacer eso en un momento también, y de hecho actualmente participa en lo que se llaman las tall ship races, que son pequeñas como regatitas entre otros tall ship donde se juntan todos los jóvenes, todo esto de manera gratuita y voluntaria? Es, bueno, unos incentivos muy bonitos para los jóvenes. Pero el Barco Europa quería ir más allá, quería demostrar que se puede navegar por los 7 mares, que hay interés por ello
Y entonces decidió reunir a una tripulación pues, de lo más particular, entre los que me incluyo, y decidir que no solamente haríamos cruces del Atlántico, haríamos transpacíficas, haríamos todo tipo de viajes, se iba a ir a la Antártida. Todos los veranos australes íbamos a ir a la Antártida. Y efectivamente, no ha habido un solo verano que no hayamos faltado, a excepción de este, pues por las circunstancias extraordinarias en las que nos hallamos. Íbamos a vela y llevamos pasajeros. Tenemos capacidad para ir en total 53 personas, de los cuales en la Antártida, que siempre está lleno, suelen ir unos 43 pasajeros a bordo, y vamos a vela. Y los pasajeros, nosotros no los llamamos como pasajeros, les decimos el Voyage Crew, es decir, la tripulación de viaje, porque son uno más, porque ellos van a aprender a navegar en un tall ship, ya que esa va a ser siempre la funcionalidad mayoritaria del barco, y van a ir a la Antártida, pero van a subirse arriba si quieren, van a manejar el timón sí o sí, van a hacer lo que llamamos el lookout, ponerse a proa para ver si hay algún iceberg o no, y vamos a depender de ellos, es decir, va a ser algo en conjunto. Entonces ellos no van a ser los pasajeros que los tienes ahí y los llevamos como en un charter tradicional, es que van a ser nuestros compañeros y van a sufrir con nosotros. Y luego además, yo y los otros guías les vamos a enseñar pues los secretos, ¿no?, de la Antártida, desde un punto de vista de fauna y flora, como también histórico, que es un poquito ya más mi ámbito. ¿Cómo suele comenzar un típico viaje a la Antártida? Pues suele comenzar en Ushuaia. En Ushuaia los pasajeros llegan, los embarcamos, les damos la bienvenida y comenzamos rápidamente ya con los primeros briefings, es decir, con el entrenamiento. La tripulación siempre va a estar pendiente de ellos, vamos a enseñarles cómo manejar el timón, porque durante el paso de Drake o Mar de Oces, no voy a entrar en esas dicotomías, siempre le llamamos el paso de Drake. Cuando crucemos el Drake, ellos van a manejar el timón, ellos nos van a ayudar a tirar de todos los cabos, ellos van a ayudar también a plegar el velamen y van a estar con nosotros. Les enseñamos también a escalar, les enseñamos a manejar las velas, les enseñamos absolutamente todo y ya, ¡fum!, nos ponemos rumbo a lo que es el canal de Beagle. Del canal de Beagle tenemos unas 18 o 20 horas antes del temido Drake. Les enseñamos todo lo que podemos a nivel teórico y al principio es como, bueno, ya habéis visto la fotografía, 30 velas, a mí me dijeron que no era necesario esto de saber navegar, yo en realidad quería la Antártida de la manera más ecológica posible y no entiendo nada, al principio suele ser un poco lioso, pero es que nos vamos a enfrentar a la gran batalla muy, muy, muy rápido. ¿Por qué? Porque el Drake no es tontería. El Drake es la gran fiesta, ¿no? Como nosotros decimos, party is going on. Son entre 3 y 5 días en uno de los mares más peligrosos de la Tierra, en los cuales siempre va a soplar viento, en los cuales los días que tenemos 30 nudos de viento pues están siendo unos días tranquilitos, los días en los que son habituales que haya 60, ráfagas incluso de 80 nudos, tengas que plegar velamen, viento huracanado, tienes muchas veces cuando estás arriba del todo, te tienes que subir al palo mayor y notas como agujitas que se te van clavando en la piel. Puede ser muy complicado, también puede ser hermosísimo. Y ahí están con nosotros, sufriéndolo, les preparamos para ello y realmente al principio pues todos van muy venidos arriba de podemos hacerlo, sobre todo porque la mayoría de los pasajeros suelen ser hombres y nosotros somos mayoría de mujeres en la compañía. Entonces nos ven a todas bien moninas y tal, como diciendo sailing is fun, navegar es divertido, pero luego cuando llega la realidad se dan cuenta de que hace falta mucha técnica y mucha valentía. Se empiezan un poco a, digamos, a poner nerviosos, a decir quizás esto fue un error, a mí me gusta la vela, pero me noto un poco en peligro. No es así, cada vez se van dando cuenta de que todo está bajo control y de que el paso de Drake es la última frontera, porque cuando llegas al continente helado te das cuenta precisamente de la fragilidad y te das cuenta de que si no tiene un mar que de momento lo proteja, millones de turistas irían a una región que si no de otra manera, bueno, pues sería absurdamente explotada.
Las maniobras más peligrosas siempre las vamos a llevar nosotros. En esta fotografía se puede ver, por ejemplo, a una de mis compañeras, Natalie, que está corriendo por cubierta, me imagino, a hacer alguna maniobra con las velas. Todo se tira a mano, todo se pliega a mano, es completamente tradicional. Tenemos 2 motores, no obstante, cumplimos todo el protocolo solas. Aquellos que seáis, bueno, patrones de altura o capitanes de la mercante y conozcáis un poquito la marinería profesional, tenemos las balsas salvavidas, los botes de rescate, está todo en orden, faltaría más, llevamos un médico a bordo y es cansado porque son entre, como he dicho, 3-5 días de caña. Caña, 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 las 24 horas. Hay que subirse cuando hace bueno y cuando hace malo. Ese es, en castellano, creo que se llama el sobrejuanete, nosotros le llamamos la Royal, está a 36 metros de altura y cuando tenemos que escalar hacia ahí arriba a las 3 de la mañana con un frontal, con ráfagas de 60 nudos, la cosa se puede poner un poco peligrosa. Ahí, por ejemplo, nunca, nunca dejamos que los pasajeros suban. Siempre pueden ayudarnos hasta la principal o la segunda. Y dependiendo también las circunstancias, ¿no? Siempre en la marina siempre decimos safety first. Algunos animan más, otros animan menos, pero poco a poco van viendo lo que es realmente este tipo de navegación. Una de las cosas que yo siempre estoy dando charlas a los pasajeros y estoy hablando con ellos cuando no estoy, digamos, ocupada, es de intentar hablarles, intentar llevarles a cómo era la navegación en el siglo XVIII y el siglo XIX. Nosotros estamos siguiendo los pasos de esos exploradores. Ahora estáis viviendo lo que vivían Shackleton, lo que vivió Scott, lo que vivió Amundsen. Todos los exploradores iban en ese tipo de barcos y sufrieron lo que estamos sufriendo. Es muy sencillo leer algo, es muy sencillo, digamos, empatizar de una manera más o menos superficial cuando no lo vives en tus propias carnes, cuando no te das cuenta del peligro real que vivían todas esas expediciones. Y no solo las expediciones, la ruta de los Clipper, por ejemplo, cuando no les quedaba más remedio que cruzar el Cabo de Hornos, una y otra vez lo iban cruzando y se hundían muchísimos barcos. Pues ahí es cuando se puede vivir y entonces la percepción cambia. Hay momentos hermosos también. Los atardeceres más bonitos que yo he visto nunca han sido en el paso de Drake. Hay veces que las velas parece que son llamas de fuego y tiene sus momentos de calma. Llegan los albatros, la gente nunca ha visto los albatros, puede haber alguna que otra ballena, empiezan a haber otro tipo de aves, otro tipo de delfines que nunca antes habías visto, si eres del hemisferio norte, por ejemplo. Se empieza a explicar, se pasa a la zona de convergencia antártica, se les explica por qué ahora a partir de este momento se van a ver albatros, se van a ver delfines, se van a ver otro tipo de circunstancias. Tomamos la temperatura al agua y dicen, uy, ¿por qué hay que tomar la temperatura? Y digo, para que veas que vamos a ir a zonas donde el agua salada va a estar a -1 grado. Y ya la gente empieza a pensar, esto no es posible. Y dices, bueno, esto es también ciencia y vamos a ir explorándolo. Paisajes bonitos y de repente se ve el blanco, tierra a la vista. En este caso, os voy a hablar de la última expedición, pues pre-COVID, como nosotros decimos. Una expedición que nos llevó de manera casual al mar de Weddell. Si tenemos la península antártica, o tenéis un mapa de lo que es la peninsulita antártica, hay una zona que es la parte más occidental y luego la del mar de Weddell, el cual se considera uno de los mares más prístinos, frágiles y llenos de hielo del mundo. Y diréis, ¿y quién os manda a meteros ahí, al mar de Weddell, cuando además no suele ser habitual? Bueno, antes de que empiece cualquier viaje a la Antártida, nosotros siempre miramos, por supuesto, los guías, los capitanes, los oficiales, los partes de hielo, los partes meteorológicos. No es que dejemos las cosas al azar, pero exploramos de verdad. No tiene sentido que en un verano tan caluroso como el que iba siendo en ese momento, que se habían alcanzado en bases científicas la friolera de 20 grados, y 20 grados en la Antártida, eso es muchísimo, no tenía sentido ir a una zona que estaría llena de barro, que además haría calor, ni eso era Antártida, ni eso era algo bonito de ver. Pero
si nos ponemos a pensar como los exploradores diciendo, vamos a ver, si en esta zona hace mucho calor, quizás si nos vamos a la otra parte y vamos al mar de Weddell, quizás la zona esté libre de hielos. Vamos a pensar en positivo. Empezamos a mirar los partes de hielo, empezamos a llamar a las bases científicas y no estaba del todo claro, pero digamos que aquí hemos venido a jugar y entonces dijimos, vamos a intentarlo, nos vamos al mar de Weddell. Y lo que estáis viendo es una foto muy extraña porque no es nada habitual que se vea tan limpio. Eso es la isla Elefante. La isla Elefante es la famosa isla que albergó a Shackleton y sus colegas cuando dejaron, digamos, el Endurance, el barco en el que iban en la expedición y se hundió, y ellos lanzaron 3 botes salvavidas antes de la famosa expedición del James Caird hasta South Georgia, hasta Georgia del Sur. Ahí había una islita en la que tuvieron que parar y es esa, la isla Elefante, donde ahí nos encontramos y ellos empiezan a ver las primeras, digamos, expresiones de fauna y flora de la Antártida. Y la gente no se espera que tengan estas rocas, ni se espera que haya limo, ni se espera que haya pues todo lo que conlleva un continente, porque no es solamente hielo, hay muchísima vida. ¿Qué es lo que hacemos? Aparte de navegar, luego nos bajamos en las Zodiacs, yo cojo a Black, esa es Blackie, está Grey y Blackie, esa es la mía, la grande, como tiene que ser, y entonces nos los llevamos a acercarnos a los glaciares, a acercarnos a ver las focas leopardo y todos aquellos, digamos, puntos interesantes de los que les hemos hablado previamente y luego les hablaremos posteriormente. A estas alturas del viaje ya están hechos todos unos marineros, porque la verdad es que el rango de edad varía mucho, hay gente muy interesante que viene, todo el mundo es bienvenido y entonces hace que gente que nunca ha navegado, por ejemplo, los metas de lleno en el pasaje de Drake. Eso curte de una manera muy particular. Shackleton, Scott, Amundsen, Nordenskjöld, el famoso sueco, que no es nada famoso, pero que merecería un libro aparte también. Todos ellos son nuestros fieles compañeros, van con nosotros de la mano, les explicamos las rutas por las que pasaron, seguimos también sus rutas y demoras, hacemos paradas en lugares arqueológicos, porque la Antártida tiene muchos sitios históricos importantes. Y en este caso, ya que íbamos al mar de Weddell, decidimos seguir no solamente los pasos de Shackleton, sino ir un poquito más allá y contarles las historias del geólogo Nordenskjöld, de la expedición sueca, unir historia, unir pasión por la ecología, unir también la navegación, que sea algo completo. Cuando trabajas de guía, muchas veces te dicen que tienes que seguir un programa, es decir, si tú vas a cualquier crucero, te dirán, bueno, vale, pues esto es historia o esto es navegación. En este caso, en la Antártida, tú vas a ir en un crucero gigantesco, vas a bajar 10 minutos, vas a ver 4 pingüinos, te voy a enseñar 4 diapositivas y luego vas a volver. Nosotros no somos así, nosotros somos gente apasionada, nosotros leemos muchísimo, volcamos toda nuestra pasión para poder hacer que haya una reciprocidad y que entonces los pasajeros también se metan completamente y vayan a la biblioteca y estén todo el rato leyendo sobre las estrellas, la navegación tradicional. Oye, María, que es que he leído que Shackleton aquí hizo, podríamos ir a ver, o es que la ballena esta dicen que está en peligro de extinción. Vamos incentivando, son parte de nuestra familia. Para nosotros eso siempre es muy importante. Y ellos mismos llevan el timón, como he dicho, también en el mar de Weddell entre hielos. Navegación entre hielos, lo digo así a la torera tranquilamente, pero es algo complicado. Es decir, cuando a mí me dicen si tú tienes miedo, cómo es posible que estés tranquila en los mares australes, en el océano austral, ¿no? Al final es experiencia. Es decir, yo cuando empecé a navegar hace años, pues primero yo soy de Donosti, estoy en mi sociedad, en mi laboratorio en INSUB, y daba vueltas a la bahía y estaba, bueno, un poco nerviosa. Después de un par de vueltas a la bahía, cogí confianza y salí. Y con las millas y con las experiencias te vas dando cuenta de que todo océano es posible. Una vez adquieres ese conocimiento y vas aumentando las millas,
te vas dando cuenta de que hay océanos que son más interesantes que otros. Yo he navegado mucho por el Mediterráneo. El Mediterráneo es un mar con perdón, pero es uno de los mares más cabrones que yo conozco. Y el océano austral es un mar noble que tiene unos vientos predominantes constantes y que si ya tienes tu experiencia a vela y no te da miedo jugar, por así decirlo, es fenomenal. Porque al no haber apenas al no haber apenas tierra que pueda parar los vientos que se generan ahí, hace que se genere una corriente de viento muy potente, pero muy constante, con la que puedes jugar mucho y puedes disfrutar mucho a vela. Tiene su peligro, porque cuando hablamos de vientos constantes implica pues, un mínimo de entre 20 y 30 nudos, ráfagas de repente de 60, se lía una pardísima, tienes que girar todo el velamen y son 30 velas con sus 4 foques, pero bueno, como solemos decir nosotros, aquí hemos venido a jugar. Hielo, mar de Weddell, mucho hielo, constantemente, día y noche. ¿Y qué es lo que sucede? Que llega un momento en el que empezamos a ver los grandes icebergs tabulares. Un iceberg puede tener perfectamente 50 metros de alto y más de 100 kilómetros de largo. Eso es imposible de ver a vista de cubierta dónde termina. Y se mueven. Parece obvio, ¿no? Lo que digo, es decir, un iceberg se mueve. Sí, claro, pero es que se mueve a la deriva del agua. Y nosotros tenemos un casquito de acero. Tenemos que tener muchísimo cuidado cuando estamos navegando con hielo. El radar no suele ser de gran ayuda, por no decir que molesta más que otra cosa, porque la ganancia del radar y todo el ruido que genera el hielo hace que sea completamente inservible. Tienes muchísimos puntitos verdes de toda la propia masa. Por tanto, tienes que hacer lo que llamamos Ice Watch o guardias de hielo, que es que aquí, servidora generalmente, se planta el VHF, la radio, se planta los prismáticos, se planta todas las capas que pueda de ropa y se sube a lo alto del palo mayor, a 40 metros, a mirar por los prismáticos y a ver dónde podemos encontrar un paso que nos permita seguir navegando con seguridad. Es un problema, quiero decir. No, no es un problema, es una responsabilidad. Y da mucho morbo en el aspecto de que tú decides hacia dónde vas y tu cerebro tiene que actuar muy rápido en función a unos conocimientos adquiridos, porque lo que yo quiero es poder llegar con seguridad a una zona libre de hielo y para eso tengo que saber la corriente predominante del momento, el clima que está haciendo y qué previsión meteorológica tenemos de aquí a media hora. Las condiciones en la Antártida son muy cambiantes, por tanto, una previsión a media hora puede cambiar muchísimo. No es como en alta mar o un cruce normal de cualquier océano, un Atlántico o algo así. Hay que ver también hacia dónde fluctúa, qué tipo de hielo. Es un iceberg tabular que se puede deshacer en dos, hay distintas capas de hielo. Ese hielo, por ejemplo, se puede partir, está recién creado, es una plataforma con muchos años, por tanto, se va a desplazar más o menos rápido, se va a juntar al otro, no. Y tú vas diciendo, 3 grados a estribor o 4 grados a babor, mantén el rumbo. Mira, creo que 3/4 a babor podemos encontrar un paso. Dependen de ti. Y si tenemos suerte, la Ice Watch termina en media hora. Si no tenemos suerte, termina pues a las 4 horas y con un café a la bajada, pues más que merecido. Una vez terminamos las navegaciones, digamos, del paso de Drake, Weddell, las más largas, es el momento de los desembarcos. Es el momento de lo que llamamos los landings. Empieza mi otra faceta, ya no la de navegante, sino la de propiamente guía de expedición. Ahí es cuando yo me calzo las botas, los crampones, la Zodiac, la radio, el ARBA, GPS, el pack especial anti-survival, apocalipsis y de todo, y me los llevo a tierra firme. Nosotros hacemos 2 landings generalmente, porque ya que vamos hasta ahí, hay que explotarlo al máximo. Uno a la mañana y otro a la tarde, de unas 4 horas más o menos. Y está dividido en 2 grupos, para que todo el mundo pueda disfrutar.
Por un lado estamos los rock and roll. Los rock and roll somos los que queremos ir a las montañas y subir y demás. Seleccionamos, es decir, no todo el mundo está capacitado físicamente para ello. Y luego los más tranquilos, que se quedan pues por la playa, están viendo los pingüinos, están sacando fotos, etcétera, etcétera. Los rock and roll decidimos empezar a subir. Para eso hace falta un poquito de conocimiento, no mucho. No voy a pedir que sepan esquiar, no voy a pedir que sepan usar crampones. Les voy yo a buscar las rutas más seguras para que puedan disfrutar, pero tienen que tener cierta condición física, porque estamos en la Antártida y podemos pasar de 5 grados a menos 15 grados en menos de 15 minutos. Entonces, la seguridad y la previsión que hay que tener al respecto tiene que ser, bueno, pues mucha y muy densa, además. Otra de las cosas que hacemos son también paseos en Zodiac, muy interesantes porque puedes ver la vida marina sin molestarla. Claro, no vamos en Zodiac a lo loco haciendo ruido, hay que saber también manejar las Zodiac al ralentí siempre que se pueda, en neutro también, unos motores con silenciadores, porque así, por ejemplo, nos dejan estas instantáneas donde vemos a una foca leopardo que se está comiendo a un pingüino. Ahí, en este caso es curioso porque, claro, ¿qué es lo que pasa cuando tienes una gran instantánea? Que luego los siguientes que vayan en las Zodiacs van a querer lo mismo. Me explico. Nosotros tenemos una política, sobre todo yo cuando estoy al mando, tengo una política de cero interacción con la vida salvaje. Es decir, que no se les moleste, o ya que si se les va a molestar, que sea lo menos posible, con todo el respeto posible. Yo no voy a dejar que 40 personas, armando el barullo correspondiente de 40 personas juntas, vayan en zodiacs como locos a disturbar la fauna. Eso no va a pasar. Entonces vamos en pequeños grupos. Y si uno, por ejemplo, encuentra semejante momento, ¿no?, bastante especial en el que una foca leopardo caza al vuelo un pequeño pingüino y se lo devora en una placa de hielo, como es esta fotografía, luego es complicado que los siguientes grupos tengan semejante aliciente. Pues resulta que en este viaje las focas se pusieron las botas y todo el mundo pudo sacar todas las fotografías que querían sobre, digamos, este momento, ¿no? Cosa que no suele ser nada habitual. A veces, pues bueno, tienes que lidiar, ¿no?, con esos pasajeros que no entienden muy bien que esto es la vida real y estos son animales salvajes y son condiciones salvajes. Ahí estoy yo llevando el bote. No suelo poner fotos mías, pero bueno, de vez en cuando para que se vea, ¿no?, que ahí estamos llevando a los pasajeros con seguridad, con tranquilidad, poco a poco, y tenemos a un pequeño pingüino, el cual no le han explicado que si está solo y está en esa pequeña placa de hielo en un lugar infestado de focas leopardo, no va a durar mucho vivo. Efectivamente, no duró mucho vivo, pero es el mundo real. Más fotografías de lo que se puede encontrar en la Antártida, de lo que se deja. Como estáis viendo, nos acercamos mucho, pero sin molestar. Aquí tenemos a las focas leopardo, que son muy juguetonas. De hecho, les encanta seguir los motores, las burbujitas que hacen. Los motores de las Zodiacs parece que les hacen mucha gracia y te siguen mucho, juegan mucho contigo. Pero hay que tener también cuidado porque son muy curiosas. Y algo que les gusta mucho es morder la goma de las Zodiacs. Y esos dientes son muy afilados, entonces puedes tener un problema. Como siempre, es la experiencia de actuar y de interactuar con la fauna salvaje, que no tiene nada que ver con la domesticada. Y la gente a veces ahí suele confundirse. La foca leopardo. Y llegamos a otro aspecto que yo siempre incido mucho cuando vamos a la Antártida, y es el aspecto histórico. Este es uno de los primeros intentos de refugio que hizo la expedición de Nordensholm en 1902 en el mar de Weddell, medio derruido, pero cuenta una historia de exploración, cuenta una historia nuestra que nos pertenece y también cuenta una historia de sangre, pero eso os lo contaré más adelante, que también es importante saber. Pero bueno, que sepáis que es siempre muy importante en todas mis expediciones tener un contexto histórico. Un contexto histórico unido a vamos a patear hacia arriba, porque aquí hemos venido a jugar. Como veis, los paisajes que se pueden encontrar son, pues, absolutamente increíbles.
Cuando la gente me pregunta, ¿y quién te manda, no? Ir ahí a sufrir, siempre suelo venir con pequeñas cicatrices, me duele el cuerpo, cansada. Mi pareja siempre dice, mira, yo sé que tú todavía no te has hecho a la vida terrícola cuando duermes de 6 horas en 6 horas y comes en menos de 6 minutos, porque es como si viviese a 100 durante 6 horas y de repente mi cuerpo, ¡pum!, se apagase otras 6 horas. Pero luego veo estas fotos y me acuerdo de lo vivido, me acuerdo de ese sentimiento que generamos con la tripulación, que generamos también con los pasajeros, que muchos son luego amigos míos, porque cuando vives algo tan intenso, creas un vínculo muy especial y eso es algo que no se rompe. Eso sucede con todos aquellos que hayáis navegado un periodo largo. Creo que con las tripulaciones habéis creado ese tipo de unión que yo no sé muy bien explicar ni describir. Yo creo que es incluso más intenso que tu familia, porque lo saben todo 24 horas viviendo contigo, imagínate. Me faltaban nuestras queridas ballenas. En este caso tenemos muchísimas ballenas jorobadas, puede haber ballenas azules, puede haber muchísimas orcas, o puede que no te encuentres nada, dependiendo un poquito de por dónde pases, si estás en el lugar adecuado o no. En este caso tuvimos muchísima suerte porque tuvimos a una pareja de ballenas jorobadas que decidió acercarse a nuestro barco. Os explico, los cetáceos son como nosotros, a nivel neurológico, a nivel cerebral, tienen prácticamente un cerebro de nuestra misma complejidad, tienen sus propios dialectos, tienen sus propias maneras de pensar, de articular, de socializar, tienen colegas, tienen gente que no se caen muy bien, tienen también parejas y tienen muchísima curiosidad y nos reconocen. En este caso, había una pareja de ballenas jorobadas que estaban al lado nuestro todo el rato, pero todo el rato quiero decir más de hora y media, las cuales eran muy graciosas porque pasaban debajo de la sonda del barco y como pasaban muy cerquita, cada vez que iban de babor a estribor, el barco se llenaba de pitidos, porque claro, según la sonda estaba diciendo que íbamos a embarrancar. Y entonces las ballenas, yo no sé si lo oían o no, pero se ponían a jugar con la sonda en todo momento y iban de babor a estribor, de estribor a babor, de proa a popa, de proa, estaban jugando con nosotros. Y de hecho te miraban, se volteaban un poco y con su gran ojo negro clavaban su mirada en ti y era como un, hey, hola, ¿qué? ¿Cómo va eso? Aquí, pues nada, yo comiendo gambas y vosotros. Y al rato, pues decidieron irse. Pero para que veáis lo cerca que estaban y esa oportunidad de poder verlas. Es normal que al principio generase muchísima expectación y ahí tuve yo que hacer un poquito de perro guardián y mandarles callar a todos. Les dije silencio, que sean ellas las que hablen, escuchad el sonido del soplo, oled lo mal que huele el sonido del soplo, todo, sentidlo, porque no vais a tener una oportunidad semejante. Y entonces en silencio comienzan a comprender la fragilidad que tiene un cuerpo tan grande, comienzan a comprender la fragilidad de este continente tan grande, tan agreste, tan inhóspito, pero a la vez tan frágil. Y seguimos navegando. Estos viajes, nosotros los viajes más cortos son siempre de 22 días. ¿Por qué? Porque queremos que mínimo 10 días se pasen en el continente. Y luego hay que tener en cuenta que si tenemos 2 malos drakes, serían 5 días de ida hasta la Antártida y 5 días de vuelta. Entonces, por si acaso, todos los viajes son de 22 días para poder disfrutar de la navegación, para poder ver y deleitarte con estos paisajes, subir arriba del mástil, preguntarnos lo que queráis, navegar de noche también, ver la luna asomarse entre los icebergs, ver las constelaciones. Yo me encargo también de darles toda la parte de navegación teórica y pues como siempre todavía no saben qué es proa y popa y ya me dicen, quiero usar un sextante y saber el secreto de las estrellas. Y yo les digo que vayamos paso a paso, que primero proa, popa, babor, estribor y que a la vuelta hablaremos de las estrellas. Lo que no saben es que luego les enseño el almanaque y bueno, pues se cae un mito un poquito, ¿no?, con la navegación astronómica, pero siempre tenemos recursos. Este es mi líder, mi capitán, Eric Kestelu.
uno de los 4 capitanes que tiene la compañía del Europa, con él es con el que he hecho la mayoría de los viajes, y todo un lobo de mar. Es ingeniero también, es maquinista, controla perfectamente el barco de cabo a rabo, y en este caso lo que está haciendo es plegar todo bueno, se ha plegado todo el velamen del barco y estamos yendo a motor, porque por seguridad en muchas zonas es mejor no maniobrar a vela y tener toda la disponibilidad que te da un motor y un mando para poder atravesar el hielo con seguridad. Como siempre, safety first, seguridad es lo primero, y sobre todo con pasajeros no vamos a arriesgarnos lo más mínimo. Queremos que disfruten, queremos que aprendan, y ahí está él encima de un barco, en el castillo de popa arriba, mirando, mientras yo seguramente esté arriba del todo, porque esta fotografía no es mía, indicándole por dónde puede pasar entre esos icebergs con seguridad. Aunque haya niebla, aunque granice, haga malo, si yo creo que las condiciones son seguras, hacemos los landings. Primero generamos hacemos el protocolo del scouting, que se llama el explorador. Vamos yo y el otro guía, y primero vamos solos a mirar un poquito cómo está la situación, si está peligrosa, si no, cómo lo vemos, y entonces volvemos al barco y explicamos. Chicos, hoy vamos a tener fiesta, o chicos, hoy poneros las botas y disfrutad de un día precioso por la Antártida. En este caso estábamos en Snow Island, abajito, una zona muy bonita, una zona muy particular, y había unas formaciones de niebla que, aunque hacía, yo creo que ahí había menos 10 grados, hacía un frío que pelaba a las 8 de la mañana, mereció la pena solo por estar ahí. Muchas veces tienes que sufrir, ¿no?, para encontrar la mejor instantánea o el mejor momento. Eso para los fotógrafos y los artistas. Esta es una de mis fotos emblemáticas que siempre saco con los pingüinos haciendo sus pingüinadas, porque los pingüinos son muy cookies y son muy graciosos, y además son curiosos, porque no pocas veces me han abierto la mochila y me han intentado robar lo que llevaba dentro. Y aunque yo tengo directrices que dicen, no, es que hay que tener cuidado porque no hay que acercarse más de 5 metros, a los pingüinos Adelia, por ejemplo, están en peligro de extinción y demás, digo, ya, sí, yo estoy de acuerdo en no acercarme, el problema es que se acercan ellos a nosotros. Y si vas con cuidado y vas tranquilo, sin hacer movimientos bruscos, puedes estar de repente rodeado de pingüinos. Y bueno, pues la sensación es muy divertida. Aviso, esto no se lo espera a nadie, pero los pingüinos huelen terriblemente mal. Y por último, aquí en este viaje decidimos innovar, y por innovar se refiere a que venía una ventana de mal tiempo y no sabíamos muy bien qué hacer, porque no podríamos hacer más landings normales, queríamos seguir explorando, se empezaba a cerrar el hielo por el mar de Weddell, teníamos que volver al norte, queríamos ir a las Shetland del Sur, porque Isla de Decepción es como un sitio ballenero clásico que yo sí o sí les tenía que enseñar, porque es una zona muy especial para mí. Y entonces, pues navegando lentamente, estábamos el otro guía y yo, y dijimos, oye, ¿y si miramos plataformas de hielo flotantes? Esto tiene que ser muy divertido. Esto que estáis viendo es nada más y nada menos que una plataforma de hielo flotando. Es como un mini iceberg, pero así, a ras de agua. Y dijimos, Eric, tenemos una gran idea. Entonces, cuando Jordi y yo vamos a donde Eric y le decimos que tenemos una gran idea, es cuando Eric se quita las gafas, dice, oh, ¿y qué me vais a liar ahora? Y efectivamente, lo que hicimos fue subir a los pasajeros a una plataforma de hielo flotante y pues darles un paseo en un pequeño iceberg que se iba moviendo, mientras el barco también se iba moviendo a la deriva. Ellos no se lo esperaron, nosotros tuvimos mucha suerte de que ninguno se cayó al agua y nos lo pasamos estupendamente teniendo ese rollo de adrenalina que, pues que al final nos caracteriza y nos hace también un poco únicos en estos charters polares, por así decir. Las estampas que pueden dejar, como veis, son alucinantes. Damos también clases de fotografía. Nosotros nos dedicamos a hacer fotos durante todo el viaje, además de navegar, además de enseñarles, además de darles las charlas, hacemos fotografía, les enseñamos de fotografía para que puedan sacarle el máximo provecho,
y luego al final les damos un regalo, una especie de diario con las mejores fotos y con textos todos los días de las coordenadas donde hemos estado, el clima que ha pasado y todo lo que ha pasado. Es un regalo que, bueno, hacemos de motu propio los guías y suele gustar mucho. La navegación nocturna es una maravilla. Una de las típicas preguntas que también suelo tener, cuando se navega por la Antártida, ¿qué pasa de noche? Pues no pasa nada. Seamos lógicos, no simples, lógicos. No podemos chocarnos contra un iceberg, no podemos chocarnos contra el hielo. Bien, el hielo va a la deriva. Bien, vayamos nosotros también a la deriva. Ponemos las velas en forma de V, dejamos el barco estabilizado, siempre va a haber guardias, reforzamos siempre las guardias y lo que hacemos es ponernos a la deriva. Por tanto, va a ser imposible que un iceberg se choque contra nosotros, ya que iremos todos a la par. Por supuesto, siempre vigilando, máxima alerta en caso de que haya un movimiento inesperado. Pero somos, como se diría, ¿no?, entre los raperos, feel the flow. Seguimos la corriente y nos dejamos llevar. Luego, bueno, pues cuando llega el día, las primeras luces del alba y de repente vemos que estamos en San Quintín, pues son gajes del oficio y vamos reconduciendo como podemos la situación. Aquí me veis guiando a la marcha de bajada. Hay que tener en cuenta que aunque nosotros siempre hagamos dos grupos, el rock and roll y el de quedarse en la playa, no quiere decir que gente que se va a las montañas no esté, digamos, en buenas condiciones. Aún así hay que guiar tanto a la hora de subir como a la hora de bajar con la mayor seguridad posible. Mi peto de musto y mis botas son un must que hay que llevar junto con todos los avituallamientos de seguridad requeribles. Y te encuentras de todo, te encuentras gente de lo más preparada, que son alpinistas que han subido al Everest, hasta un tío, como veis ahí detrás, que iba en sombrero con la Antártida y con un paraguas. Pues tú sonríes y dices, show must go on. Si quieres subir a la montaña con un paraguas, pues que suba a la montaña con un paraguas. ¿Qué se le va a hacer? Las estampas de la Antártida siempre son de lo más particulares. Vuelvo a repetir, hay plantas, hay musgo, hay aves, por ejemplo, los gaviotines del Ártico. Hay aves que se alimentan aquí y vienen desde Groenlandia. En Groenlandia es donde anidan y en la Antártida es donde se alimentan. Anda que no vuelan ni nada estos pajarines. De todo ello y más se va hablando en los viajes. Se les cansa porque hace frío, porque hay mucho viento, pero suele merecer la pena porque, bueno, te deja este tipo de estampas. Hubo un lugar en el que llegamos a Marte. Este sitio yo nunca había estado. No sé, nos llamaba la atención, veías como una formación, unos promontorios ahí, lo ubicabas en el radar y dices, esto es como un pequeño peñón, te subías arriba, sacabas los prismáticos, qué color más extraño, y de repente nos dimos cuenta que era un lugar plagado de fósiles, lleno de trilobites, de amonites, están prohibidos recogerlos, pero bueno, estuvimos cartografiando, estuvimos viendo zonas que no se habían descubierto hasta el momento. Es parte también de la exploración que luego nosotros, otro de los trabajos, como si nos sobrase el tiempo, vamos escribiendo, vamos midiendo, vamos tomando posiciones y luego reportamos al Comité Antártico, pues para que también cada vez haya más información al respecto. Los glaciares, los pingüinos empiezan ya a ser un habitual y un habitual. Y bueno, finalmente vamos viendo a lo que son las islas de las Shetland del Sur. Siempre suele ser como un poquito el final del viaje, cuando ya se han, entre comillas, cansado de lo normal, porque se habitúan muy rápido a los pingüinos, a las ballenas, a las focas, y quieren ver pues como algo distinto, ¿no? Yo digo, pues es que no sé qué pensáis ver aquí, porque es que aquí más que pingüinos y ballenas, o sea, flamencos no hay en la Antártida. Pero bueno, entonces solemos dejar siempre una visita a alguna estación científica. Porque está bien también conocer a los científicos o a los militares que trabajan ahí, que den otra impresión. Y les hacemos un intercambio. El Barco Europa ya lo conocen, viaja todos los años. Este caso era la Estación Científica Argentina.
Estuvimos hablando con ellos, los chavales, porque hay niños ahí, la gente vive todo el año, hay una escuela, hay una farmacia, hay una pequeña guardería, hay pues, todo tipo de casitas que sirven para muchas cosas distintas. Es una base militar, no obstante. Los niños vinieron al barco, nosotros llevamos a los pasajeros, hicimos intercambio pues, de víveres, de cosas, y pasamos un rato. Ellos se divirtieron mucho porque no suelen recibir visitas y nuestros pasajeros, conocieron cómo vivían científicos o militares en ese continente anualmente, todo el año. Hay una estación, que no es esa, que es la estación ucraniana de Vernadsky, que esa estación es muy famosa y si no vais vosotros mismos nunca vais a poder saber lo que es el único vodka producido íntegra y exclusivamente en la Antártida, que es el vodka de los ucranianos de Vernadsky y que siempre te dan a probar y que está muy bueno, realmente está muy bueno. Yo no quiero saber cómo lo hacen, pero es imposible que no acabes bastante enchuzado cuando vas a verles, porque se ponen tan contentos que te invitan a su bar. Es una estación científica que antes de tener un observatorio astronómico tenía un bar, así se lo montan los ucranianos. Te invitan, luego van ellos con la zodia, te llevan las botellas de vodka, my friend, y bueno, pues o tienes tú como responsable un poquito de control, o si no, se suele ir de madre el asunto. Pero es también una manera distinta, ¿no? De tener en cuenta que el hombre ya ha llegado irremediablemente a la Antártida. No es la última frontera, no es ese lugar inhóspito, ni mucho menos. Tienes internet, ahí tenías wifi. Se pierde un poco el romanticismo, ¿no? Pero a la vez ganas en realismo. Y yo creo que eso también es importante, que la gente sepa que se debe proteger y se debe mantener este lugar que irremediablemente también sufre, entre comillas, sufre el avance impasible del hombre. Y por fin llegamos a la famosa Deception Island o Isla de Decepción, que es una caldera en activo, es un volcán con una caldera enorme, es una isla que tiene forma de media luna, con el que entras por un paso estrecho muy bonito y llegas a una bahía resguardada con unas fumarolas, como se pueden ver ahí, en el cual, por supuesto, hay que cumplir el protocolo y darse un buen baño en la Antártida, con unas fumarolas que hacen que el agua que está en contacto con la arena esté a unos 27-30 grados. Entonces pasas de una sensación térmica de -1, -2 grados, ¡fum!, a 30 grados. Es el último spa, del cual, por cierto, los pingüinos también disfrutan. Ahí se les puede ver perfectamente tumbados, disfrutando y relajados. Y una vez que la gente se ha bañado, es mi turno de dar, digamos, la charla y la visita más triste, también la última, pero una de las más necesarias. La caza de la ballena y de la foca en la Antártida, que fue el motivo por el cual se descubrió el continente antártico. Ni fue James Cook, ni fueron los exploradores polares, ni fueron los grandes reyes. La pela es la pela, y fueron los foqueros o los balleneros que estaban buscando pues, nuevos lugares donde poder seguir realizando esa matanza. Mataron en menos de 100 años, de 1820 y pico, que fueron los primeros establecimientos, asentamientos foqueros y balleneros, hasta 1920 y poco, en menos de 100 años, acabaron con más del 95% de la población de las ballenas del mundo. Millones y millones de ballenas y focas fueron asesinadas y es algo que, bueno, queda ahí como remanente, como estaciones balleneras abandonadas y que es algo importante también saber, lo bueno y lo malo. En la realidad, pues con todo lo que conlleva, ¿no? Esa contradicción nuestra tan inherente. Se pueden sacar fotos muy bonitas, como podéis ver. Aquí es uno de mis lados artísticos, uno de los barcos balleneros, una estación ballenera y foquera que ahora ha vuelto a sus habitantes originales, porque ahora está repleto de focas que se asustan de ti, que están en cualquier esquina. Aquí cazador cazado, porque estoy haciendo alguna de esas cosas artísticas que a mí me gustan y que habéis podido ver y me han cazado. Y las tumbas también, de aquellos chavalillos y de aquellas personas que no sabían muy bien dónde se metían,
porque una vez que llegaban ahí no podían salir, se quedaban hasta que se morían, estaban en manos de los dueños de las compañías. Bueno, derechos laborales, derechos humanos en estas regiones tan inhóspitas nos podemos olvidar, y es algo que también se debe conocer. Y una vez que nos hemos bañado, una vez que ya todo el mundo se ha quedado encantado con la Antártida, volvemos al paso de Drake. Están avisados, ya lo saben. Por si acaso volvemos a repartir, siempre tenemos unos cubos muy cookies, los más cookies que siempre intentamos encontrar, porque son los cubos del vomitorio. Son donde los pobres pasajeros van a llevarlo siempre, un cubito amarillo. Intentamos que sean los más cookies posibles. Y se los empezamos a repartir, ellos ya dicen, no, yo soy aquí un lobo de mar, ya he sobrevivido en Drake, he estado en la Antártida. Nada, ni 2 horas después de salir del refugio de la Shetland y abrirnos, pues volvemos a las mismas y están todos ahí, pobrecillos, diciendo dónde me he metido, porque el mareo es así de malo, pero para un pasajero o para un marino, es decir, yo a veces me he mareado también y bueno, pues no queda otra que sufrirlo y pasarlo, ¿no? Que os voy a contar. Cada vez se animan más, aquí tenemos muchos pasajeros que así como a la ida no se atrevían a subir, a la vuelta que estaban con nosotros plegando el velamen, como uno más, se nota muchísimo la progresión que tienen, es fantástico eso, verles tan animados con, pues subo yo al sobre Juanete a plegar la vela o a desatarla para que la podáis izar, tal, no os preocupéis, la verdad es que es muy chulo. Aquí tenemos otra foto, es sacada desde otra perspectiva y llega el momento en el que si hace bueno, hacemos la gran navegación astronómica, que como siempre la sala está llena cuando saben que voy a hablar de la navegación astronómica. Al día siguiente la sala está prácticamente vacía porque les he hablado de las tablas, les he hablado del almanaque, les he hablado del uso horario, de bueno, pues cosas que me imagino que todos conoceréis y que todos odiamos. Y ya es cuando les digo, no os preocupéis, todo el mundo va a tener su foto con el sextante y todo el mundo va a saber a disparar con el sextante. Y entonces es cuando la sala se vuelve a llenar y todo el mundo tiene su foto y todo el mundo está contento. Bueno, sí, ellos son felices, yo soy feliz. Siempre suele haber uno o dos que o es matemático o le interesa muchísimo y quiere saber más. Oye, 2 adeptos que he ganado. Pues ahí vamos, viaje a viaje, vamos avanzando. Aquí tenemos, bueno, pues una de las fotos finales. Siempre me gusta mucho sacar a mis compañeros de trabajo. Esta es Krista, es de Estados Unidos, es la contramaestre. Detrás está Brian, de Sudáfrica. Somos una tripulación internacional. Como veis, lo hacemos absolutamente todo a mano, tanto pasajeros como nosotros. Y son viajes únicos, son viajes irrepetibles. No solamente los de la Antártida, cuando hacemos una transatlántica, generalmente de Cabo Verde a Montevideo, nos lo pasamos fenomenal, ahí hay mucho más calor, las condiciones son distintas, es más distendido. También hacemos las Malvinas es un paraíso que no os podéis imaginar. Son, ¿cómo explicaros? Vosotros tenéis la fotografía de unas aguas color turquesa, unas playas de arena blanca, blanca, fina, fina, y unos pingüinos sobre ellas, con unas vacas detrás. Y todo eso son las Malvinas. Y ese es un auténtico paraíso extraño de ingleses con las libras, pero ¿qué hacen los pingüinos al lado de unos rebaños de cabras? Es también muy curioso, también me gusta hablar mucho del conflicto, que la gente piense. Teníamos pensado hacer la Transpacífica, cruzar todo el Pacífico por las islas de ahí, el itinerario que tenía pensado, los viajes de James Cook. Yo tenía que estar en Tahití, pero bueno, no ha podido ser. Y bueno, con esta foto siguiente ya os cuento cuál fue el recorrido que realizamos por la puntita de la península atlántica. Llegamos desde la isla Elefante, de la isla Elefante fuimos ya a lo que es dentro del mar de Weddell. El mar de Weddell estuvimos por esa zona. Los puntitos que veis son todos los desembarcos que hicimos, que son bastantes. Cruzamos hasta las islas de las Shetland del Sur y de las Shetland del Sur volvimos otra vez cruzando hasta Ushuaia, donde los pasajeros desembarcaron felizmente, hicimos una barbacoa y mientras ellos se fueron nosotros nos pusimos a toda pastilla otra vez a limpiar el barco y a dejarlo a punto para la siguiente remesa de visitantes que van a venir a los 3 días más o menos. Y con esto
pues termino ya mi presentación. Estos somos yo, Jordi y Ricky, los 3 guías de expedición, que aunque estamos un poco como las maracas de Machín, no paramos de trabajar, hacemos un trabajo maravilloso y bueno, no sé, solo deciros que esperamos algún día pues, contar con vosotros en el Europa, en otro viaje o en otra ponencia ya en persona. Y pasamos al turno de preguntas si lo deseáis. Sí, María, la verdad, yo estoy encantado, ¿eh? Yo llevo años siguiendo al Europa en las redes. De hecho, estuve intentando convencer a Arantxa para que se embarcase, pero al final decidió atravesar Oh. el Pacífico y les propuse contactarte de alguna manera para poder realizar esta charla y la verdad estoy encantadísimo. Pero es que la gente que está participando en el chat también les has dejado, vamos, encantadísimos a todos, ¿eh? Por lo menos Muchas gracias, por lo chicos. que, por lo que están diciendo. Lo primero empezaba Sergio preguntando a ver por qué tall ships, a ver si él mismo se responde, porque dice, a ver si era por los mástiles, ¿no? Entonces, bueno, es que como has ido empleando algunos términos en Claro. inglés y demás, pues bueno, la gente que estamos en este mundo, pues a algunos sí nos suena, pero habrá otras personas que no les suene. A ver Claro. si lo puedes explicar. Un tall ship básicamente es, como bien has comentado, Willy, un barco de palos altos. Prioriza la navegación tradicional, los cabos se manejan con motones, es decir, con una especie como de poleas por donde van pasando y así todo tirado de manera manual vas moviendo un barco que puede tener distintos tipos de aparejos o de velas que van desde la tipología barque, como el Europa, a un bergantín, a una goleta, a todo tipo de barcos, pero se prioriza, eso es, como tú bien has dicho, palos altos, mástiles y que sea todo manual, que sea tradicional. Varias preguntas, tanto como gente que quiere saber qué se pide para embarcar como tripulante y gente que quiere embarcar sin más, ¿no? A ver dónde hay que apuntarse, en qué época de año, qué requisitos de edad, de formación, qué idioma es el que utilizáis Claro. de funcionamiento en el barco, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, comenta un poquito sobre eso. Aunque has hablado ya alguna cosita, pues yo creo que si los puedes concretar más. Sí, mira, como pasajero, un voyage crew, lo más importante es que sepas inglés. Bueno, más que importante es imperativo. Viene gente de todo el mundo y el idioma a bordo va a ser en inglés. Si no tienes por qué ser un angloparlante perfecto, pero sí tienes que saber comprender derecha, izquierda, arriba, abajo, órdenes básicas, que son importantes, porque todas las órdenes, cuando estés al timón, cuando demos las charlas, cuando bajemos y te demos un protocolo de seguridad, todo va a ser en inglés. Si os metéis en la página web, que creo que está ahí escrito, www.barqueuropa.com o en las redes sociales, pero sobre todo en la web, vienen los calendarios de los viajes y cuando quieres apuntarte a uno de ellos, te van a mandar un formulario. Formulario en el que se especifica bueno, el peso, la edad, hábitos alimenticios, tenemos menús adaptados para celíacos, adaptados para veganos, vegetarianos de todo tipo y no es que se priorice un rango de edad o una condición física sobre otra, pero sí se va a intentar establecer un equilibrio. Ni queremos tener a jovencitos todo el rato como de fiesta, ni tampoco podemos permitirnos que haya mucha gente muy mayor que no puedan colaborar en el barco o que sea un peligro para ellos. Al final, fijaros, no solamente es navegación tradicional, no es obligatorio escalar, eso es verdad, solo si queréis, si os sentís preparados y tal, pero tampoco puede ser que ninguno de los 40 pasajeros, por ejemplo, no quiera subir a echarnos una mano, porque la tripulación somos poquitos. Los requisitos, eso enseguida lo veis en la web, se rellena un formulario, podéis coger, por ejemplo, las fechas que os gusten de los viajes que queráis. Las chicas de la oficina os contestan encantadas a cualquier pregunta que tengáis, siempre en inglés, cualquier cosa. Si, por ejemplo, yo tengo pasajeros que quieren hacer viajes conmigo, pues porque les gusta cómo hago las cosas, por tal, entonces, oye, María, ¿en qué viajes va a estar? Y pues te van a decir, mira, va a estar en Malvinas, va a hacer 2 Antártidas y va a hacer el X viaje. Te apuntamos con ella, como queráis.
Y bueno, otra cosa también importante es que si os interesan las Antártidas, los reservéis con tiempo. Tenemos siempre, siempre el barco llenísimo, casi con más de un año de antelación. Ahora, obviando, ¿no?, toda la circunstancia extraordinaria del COVID, siempre están llenos, siempre. Entonces, si os interesa, os lo podéis ver como algo de aquí a 2 años vista o algo por el estilo. Y luego, si queréis venir de tripulantes, eso ya es más complicado. No es que sea imposible, pero tenéis que tener ya formación previa, no solamente ser marinos profesionales con vuestra libreta de embarque, vuestros cursos STCW pertinentes actualizados, etcétera, etcétera, sino que además tenéis que tener entrenamiento y experiencia en los tall ships. ¿Por qué? Y sabemos que es complicado, pero nosotros ofrecemos un servicio de muy alta calidad en unos mares muy peligrosos. Por tanto, queremos lo mejor de lo mejor, no, el mejor de esos, porque hay que estar ahí. Y además hay que estar ahí con una sonrisa, porque estás atendiendo al público 24 horas. Duermas bien, duermas mal, hayas tenido buena guardia, hayas discutido con tu compañero, tienes que fregar los baños, por ejemplo, te toca a ti fregar los baños y son las 4 de la mañana y estás en pleno break y tú estás vomitando también y ya no sabes si limpias o ensucias o... Es complicado, es maravilloso, pero es durísimo también. Entonces, no es imposible, no os quiero, vamos, o sea, si es vuestro sueño, por supuesto, ir a por ello y si tenéis experiencia, me escribís en cualquier red social, en María Inchaustegy me buscáis y yo les paso el currículum o podéis mandárselo a la compañía, pero es algo profesional. Vale, hay algunas que otras preguntas relativas un poquito más al tema de navegación, pues a ver con qué ángulo ciñe al viento el Europa, el calado, si abate mucho, cómo hacéis las guardias, y preguntaba a ver si dormís todavía en los COIs. No. No sé, un No. poquito del tema de navegación, y también preguntaba a ver cómo de noche los pequeños hielos esos que están semisumergidos, a ver cómo los detectáis o los enfrentáis. Bueno, a la última pregunta, con cuidado, con mucho cuidado. Si la noche está cerrada o hay viento o hay mucha niebla, intentamos ir con focos por cubiertas mirando todo el rato si encontramos algún hielo que se pueda chocar. ¿Qué le vamos a hacer? A veces sí chocamos contra pequeñas placas de hielo y el sonido al principio es bastante escalofriante porque suena muchísimo, sobre todo si estás dentro. Pero bueno, no es nada que no sea peligroso. Sobre todo es eso, no ir a motor, dejarte a la deriva en un sitio en el que tú hayas visto con mucha antelación que no ni vas a encallar, ni vas a estar en una zona, digamos, con posibles icebergs tabulares que te puedan cerrar el paso o te puedan aplastar contra otro. Digamos que la navegación, cuando llega la navegación de noche, nosotros llevamos muchas horas previas planteando ya y organizando esa noche. No se hace de repente. Y al resto de preguntas, bueno, al final es un barco de aparejo cuadrado. Barco de aparejo cuadrado no ciñe, seamos sinceros. Puedes ceñir un poco, pero no va a ceñir. No tiene, yo considero que no tiene mucho abatimiento, aunque depende de las olas. Yo he estado en temporales con olas de 8 o 9 metros, en los cuales había momentos en los que ya tenía una escora interesante. Siempre tenemos los portillos en los cuales puede escapar el agua, pero tenemos un calado de 4,7 metros y una estabilidad muy buena. Fue diseñado y lo que es la estructura básica, eso no se alteró, lo cual yo creo que es muy inteligente. Fue diseñado como barco faro en los mares del norte. Y yo podría haber ido por la Antártida, por el Mediterráneo, por muchos sitios, pero yo no conozco mar más capullo, aparte del Mediterráneo, al mar del norte. Sabían muy bien lo que hacían, tienen una curva de estabilidad magnífica, a pesar de los 3 palos, va muy bien, se adriza perfectamente, vuelve a su sitio, no, apenas cabecea, no tiene tampoco mucho arrufo, es un barco estupendo. A nivel de navegación, tener en cuenta que como no puede ser mucho de ceñida, vas a intentar siempre hacer una especie como de través. Vas viendo, porque al final las gavias dan el ángulo que dan.
y tampoco quieres tenerlas siempre sobrecargadas. Un cabo, ¿no? Navegación básica, un cabo tiene que trabajar, tiene que estar firme, pero no tiene que estar demasiado tenso. Es otro tipo. Preguntaba también, Carlos, acerca de las guías que hay de la zona, la fiabilidad que pueden tener, si las consideráis fiables o no. ¿Las guías a qué te refieres? Supongo que se refiere a las guías de navegación. Las guías. Es que yo creo que eran algunas preguntas. Y si considerabas un barco de 34 pies de fibra adecuado para ir. O sea, yo creo que es alguien que está preguntando con vistas a poder irse allí con un barco pequeño. Entonces, por eso... Entiendo. A ver, mi consejo sobre ir por tus propios medios a la Antártida es que si tú tienes la experiencia... ¿Me oyes bien? Sí, se te oye. Se estaban refiriendo a las Pilot Guides, a las Pilot Charts. Ah, sí. No, las Pilot Charts no funcionan muy bien ahí. Si es una Pilot Chart, las cartas de pilotos están hechas en base a toda la experiencia que hayan tenido distintos capitanes que luego las han puesto. De ahí su fiabilidad. Si tienes muchos datos puestos en una Pilot Chart o tienes muy pocos, en la Antártida hay muy poquitos. A partir de la latitud, yo creo que a partir de los 50 sur hasta los 50 norte te puedes fiar muy bien de las Pilot Charts y de hecho yo las uso muchísimo, pero para navegación polar no creo que debas usarlas, ya que las Pilot se han usado en base a la experiencia de previos capitanes que han puesto ahí la información y eso no es muy fiable porque ya no se ha usado mucho. ¿Qué es fiable? Que si quieres hacer, por ejemplo, una Antártida, nunca has navegado, por supuesto, te vas a coger el camino corto, no vas a ir de Nueva Zelanda al Mar de Ross, intentarás ir Ushuaia o Puerto Williams en Chile directamente a la península antártica. Habla con la gente de ahí. Ve a Ushuaia, vas a tener un montón de veleros, ahí hay un pequeño puerto que es recreativo en el que vas a ver unos pepinos ahí de competición, de charter profesionales, es gente majísima. El club náutico se llama, creo que es Afasin, y tienes pues neozelandeses, de hecho yo ahí pasé la Nochevieja con el matrimonio neozelandés que llevó a Jesús Calleja cuando navegó por el Drake en la Antártida. Son gente muy amable, son gente abierta, te van a dar los consejos, fíjate de ellos porque van todos los años. No, la Antártida es un sitio bastante cambiante, muchísima precaución y que no se os olvide sobre todo el tema de los permisos legales. No podéis ir a las bravas a la Antártida. Necesitáis un permiso de vuestro país de origen que os avale el ir al continente antártico. Sí, Jesús se dieron un buen susto en ese viaje, ¿eh? Les tocó una tormenta que la verdad no... Pasó un poquito de miedo el hombre. Es el Drake. Vamos a ver, preguntaba Carlos también, sí, creo que era Carlos, a ver si grababais con drones o no. Está prohibido grabar con drones en la Antártida. Y luego Dani quería saber también un poquito el tema de aprovisionamientos, averías en esa zona, ¿cómo lo gestionáis? Fácil, no tengas ningún problema. Es tan sencillo como eso. Es viajar como antes. Es decir, por eso hay que pedir permiso también a tu país de proveniencia, el Tratado Antártico, en el cual España forma parte, así que no tendréis problema en solicitar el permiso. Y entonces os van a pedir una serie de requisitos de seguridad de primer nivel, requisitos de conocimientos sanitarios de primer nivel. Nosotros llevamos un médico a bordo. No estamos obligados porque tenemos el botiquín de tal, el no sé qué, pero aún así siempre llevamos un médico a bordo.
porque si tienes un problema, estás vendido. Entonces, ¿cuál es la solución? No tener un problema. Y en el extraño caso de que lo tengas, poder solucionarlo. Porque, porque estás en un lugar, bueno, salvaje. Alguien preguntaba a ver si habías buceado por allí. Tú que eres buceadora, a ver si habías buceado en la Antártida. Pues mira, en la Antártida no he buceado, y eso que siempre me llevo el regulador por si acaso surge, pero es que no tengo tiempo. Es decir, vosotros mirad todo lo que os he contado. Cuando estamos en navegación, yo estoy en guardias de mar, las Sea-Watch. 6 horas de trabajo, 6 horas de descanso. Que nunca son 6 horas de descanso, porque además de comer y ducharte y dormir, lo que yo tengo que hacer es preparar los textos, preparar las ponencias, atender, ¿no? Por así decir, hay gente que me quiere comentar cosas, que me quiere hablar, y no es que esté obligada, también me gusta, pues ya me veis, ¿no? Que pues me gusta interactuar con la gente, explicarles, que me expliquen también, porque viene gente muy interesante. Entonces, no doy abasto en ningún momento. Y cuando ya llegamos a las zonas de landings, por así decir, yo entro en guardia de día, en day watch, que es de 8 de la mañana a 8 de la tarde non-stop, que es mentira, porque yo me levanto a las 5:30 y me voy a la cama pues a medianoche o así, porque estoy escribiendo el diario que luego les voy a regalar, porque estoy pasando las fotos que he hecho, porque estoy haciendo las charlas, porque además tengo que llevarles, tengo que preparar los landings, discuto con el capitán los partes meteorológicos, a dónde vamos a ir al día siguiente. Hay que tener en cuenta que ahí no necesitas un plan A y un plan B, necesito A, B, C, D y E, para intentar siempre dar pues lo mejor de lo posible, teniendo en cuenta circunstancias tan extremas y cambiantes como la Antártida. Quiero decir, no he podido bucear por mucho que me pese, porque me encantaría. Algún día espero. Y bueno, el tema del idioma, Inglés. yo creo que más o menos has contestado a todo, sí. María Ángeles preguntaba al final cuál es el fin de la expedición, que yo creo que también lo has contado un poquito al principio de la exposición, pero bueno, si lo quieres extender más o... Se puede ver de varios puntos de vista. Lo puedes ver desde una manera, digamos, más capitalista, que somos un charter de lujo, de aventuras, por así decirlo, o lo puedes ver como una manera en la cual cómo podemos navegar a vela tradicional, transmitir ese conocimiento y además seguir rutas de viajes antárticos, en los cuales, pues bueno, yo como historiadora muchas veces tomo notas que luego investigo, zonas en las que ha estado Shackleton, o por ejemplo el cambio del mar de Weddell, cómo se va viendo, el giro de la corriente que tiene, que es muy interesante, que por cierto fue gracias a Shackleton y al Endurance cuando se hundió, que se dieron cuenta de que daba la vuelta. Por eso los icebergs no van más allá. Bueno, un montón de cosas que vamos tomando notas, que vienen también científicos a bordo y que les ayudamos a llevar a cabo sus investigaciones. Unimos muchas cosas, ¿no? En los cuales está, por un lado, la investigación pura y dura de los científicos, los pasajeros que pagan un dinero por venir con nosotros, que solo quiere que se les lleve, y nosotros que queremos guiarles, queremos navegar, que es lo que más nos gusta, en ese barco, que es magnífico para ello, y hacerlo en un entorno como es la Antártida. Yo creo que las preguntas que había por el chat, aunque se me ha borrado, yo creo que estaba más o menos todo. Quería dos cositas ya de mi cosecha. Uno de los días que leí alguna publicación del bar, yo creo que era de la transa que hizo hasta Ciudad del Cabo, que estaba todo congelado, estaba absolutamente todo, y llegaba a comentar como que se apagaban las luces de navegación porque las aves, si no chocaban, se iban a la luz y chocaban contra el barco y acababan heridas en la propia cubierta, ¿no? Entonces luego las cuidabais o al que le tocó en esa travesía la tenía que cuidar hasta que podía otra vez el ave volar, pero bueno, me llamó la atención ese hecho, ¿no? De llegar a apagar las luces para no perjudicar a las aves. Eso en una primera parte. Y luego la segunda, me gustaría que comentases lo extraordinario de este año, que ha sido la vuelta sin escala. Es verdad.
hasta Holanda, y porque claro, yo me imagino que eso haya afectado a la tripulación, os haya trastornado bastante todo lo que tendríais programado y planificado, y es un tipo de experiencia casi la que están haciendo ahora el Juan Sebastián Elcano, ¿no? Porque están navegando la vuelta al mundo, pero casi no pueden bajar del barco, salvo en alguno de los puertos que les han dejado una explanada para que hagan ejercicio, pero sin contacto con la gente del país, ¿no? Entonces eso psicológicamente es muy fuerte. Ellos, de hecho, ahora les han llevado a algún psicólogo en una de las escalas, y me gustaría que comentases un poquito ese viaje también de regreso. Bueno, sobre las aves, un pequeño apunte. Las de posición nunca se apagan. Pues al final, al ser velero, si vamos a vela, tenemos las básicas de posición, y si no, os miráis el RIPA, el Colre, y vais a ver que son 4 lucecitas, no tiene mucho. Lo que sí apagamos son las de cubierta, de puente, sobre todo, para que no se acerquen los pájaros, petreles y gaviotines, pero siempre se nos cae alguno, bueno, lo cuidamos, le sacamos las fotos, miramos si tiene anilla, no, luego lo reportamos también a la IATO, la asociación que tienen de ornitología antártica, y etcétera. Sí, es bastante normal, pero siempre los cuidamos mucho. Y, joder, el viaje de vuelta se me había olvidado, y fue este año, y parece que fue hace... Pues mira, después de este viaje, nosotros abandonamos el puerto de Ushuaia ¿cuándo fue? Fue en febrero o a finales de enero, no me acuerdo ya, con unas noticias de un virus chino. Y cuando volvimos en marzo, había estallado un brote global. Ushuaia estaba a puntísimo de cerrar. Hay que decir que, claro, para ponernos en contexto, nuestro barco no tiene internet, nosotros hacemos todo bien, es decir, no queremos redes sociales, no queremos internet, no queremos nada de eso. Hay un mail satelital de texto plano muy básico y la navegación pura, como tiene que ser. Entonces, no teníamos muchas noticias de lo que estaba pasando alrededor. Cuando llegamos a Ushuaia, justo pudieron desembarcar los pasajeros, cogieron los últimos vuelos hacia sus respectivos países de Ushuaia. De hecho, ellos cogieron el último avión que salía de Ushuaia y nos quedamos la tripulación. Éramos 18 personas con pues, cocineros, ayudante de cocina, capitán, oficial, pues un poco a la espera. No pudimos poner ni siquiera un pie fuera del muelle, no pudimos tocar tierra en Ushuaia, y decidimos fondear en la bahía, ya que se llenó de militares, no teníamos nada que hacer ahí, no sabíamos cómo colocarnos también, ¿no? No habíamos tenido ese periodo de que viene un virus a matarnos a todos, eso nos vino de repente. Y no supimos qué hacer, pues la verdad es que ahí pasamos 10 días un poco complicados. Hablamos de mediados de marzo, finales de marzo, se acerca el invierno austral, no podemos repostar, no podemos conseguir comida, ya llevamos una Antártida, estamos cansados, ¿qué podemos hacer? Todas las fronteras están cerrando, los puertos están cerrando. Nosotros íbamos a ir hacia Chile, íbamos a ir a Isla de Pascua y hacer, digamos, toda una etapa por el Pacífico. Y no sabíamos muy bien qué hacer, hasta que al final, bueno, lo lógico era volver al puerto de casa, a Holanda. Pero es que se dice fácil, ¿no? Un Ushuaia a Holanda, pero tampoco tenemos el gasoil, y la comida, y pues discutíamos muchas cosas. Al final Holanda nos dio el permiso para llegar. Lo que queríamos era que un papel, un algo, ¿no? Que nos dijese, mirad chicos, no sabemos cómo se va a desarrollar esta situación, pero independientemente de lo que pase, si vosotros llegáis, os abrimos las puertas. Y Holanda, el gobierno holandés dijo que sí, que permitiría la entrada de Europa. Entonces nos reunimos y dijimos, nos vamos. Eric dijo con gran acierto, el capitán dijo, no vamos a esperar más tiempo, a gastar más gasoil inútilmente, largamos amarras mañana mismo, llevamos anclas y nos vamos. Puerto de salida, Ushuaia. Puerto de llegada, Scheveningen, o como se pronuncia ese puerto, Holanda. Calculamos unas 10.500 millas aproximadamente, sin escalas, a vela, racionando la comida y bueno, pues solamente la tripulación, un viaje único, un viaje
un viaje impresionante a nivel logístico, a nivel humano, sobre todo, en el que estuvimos todos trabajando codo con codo. Pasamos pues desde una tormenta impresionante en las Malvinas a luego de repente volar en los 40 Rugientes y toparnos con los doldrums, con las calmas chichas, todos con las ropas polares, haciéndonos sandalias con parte de los cabos, con tal, bueno, pues apañándonos. Mientras pues se iba desarrollando ese confinamiento, ¿no? Que habéis vivido todos. Nosotros pues lo vivimos poquito a poquito, subiendo latitudes y luego bajándolas. Bueno, bajándolas y luego subiéndolas hasta llegar a Holanda durante 81 días y 10.160 millas. Se dice rápido. Gracias, María. Ha sido una charla muy didáctica, muy interesante, nos ha entusiasmado a todos. Todos los que te estamos oyendo desearíamos participar contigo y tenerte a ti de guía para embarcar. Pues bienvenidos. En Europa. Te doy la enhorabuena por ese trabajo tan bueno que hacéis. Todos nos gustaría ser una guía en el Dark Europa y muchísimas gracias. Espero poder contar contigo para que nos hables sobre tu investigación histórica en la construcción naval en el siglo XVIII en La Habana, que me dijiste. Me encanta, me gustaría en que... febrero deposito. Una charla posteriormente, no te preocupes, tú trabaja, dedica el tiempo a lo que tienes que hacer ahora, que es presentar tu tesis doctoral, y esperamos para la primavera contar contigo. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Igualmente, chicos, muchas gracias. Gracias.